Buenas tardes, estimados colegas. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de microlecciones de metodología de la investigación para enfermeras. Mi nombre es Mónica Elizabeth Gutiérrez y el día de hoy les platicaré un poco acerca del enfoque de estudios cualitativo, con la finalidad de que ustedes tal vez se interesen en él y quieran ponerlo en práctica en algún momento de su vida laboral. En los siguientes minutos les platicaré acerca de definiciones, origen, características y principales contribuciones de este enfoque de investigación para la disciplina enfermera. Todo lo anterior desde la perspectiva de que enfermería aporta saber sobre cuidado al conocimiento universal. ¿Qué es la investigación cualitativa? Es el enfoque de investigación que busca explorar, describir y comprender los fenómenos tal y como los experimenta un individuo, es decir, desde el punto de vista del otro. A partir de este enfoque de investigación, podemos acercarnos a la experiencia de los fenómenos en las palabras de la persona que los experimentó y a través de ellos acceder a la subjetividad y al intercambio con el investigador, donde se considera que todo fenómeno que implique una interacción entre individuos es susceptible de ser investigado y donde cualquier persona es un potencial generador de conocimiento. Podemos decir que la investigación cualitativa es aquella que va a generar datos descriptivos de una situación experimentada por una persona a partir de sus palabras, de sus vivencias, de sus escritos, etc. Y el producto final será una imagen interpretativa de la realidad expresada en explicaciones coherentes y consistentes con el fenómeno de estudio, que tengan sentido para las personas que lo experimentaron. Este enfoque de investigación se especializa en profundizar en valores, creencias, sentimientos, experiencias, vivencias y significados de las personas respecto a los fenómenos y a partir de este enfoque de investigación podemos tal vez acercarnos al sujeto de cuidados desde una dimensión existencial y comprensiva que lo aborde de una manera holística, por lo que es totalmente adecuado para la disciplina enfermera. Es importante tener en cuenta que esta investigación se hace con un estricto rigor metodológico que garantiza la calidad de la investigación, ya que trabajar con subjetividades de las personas a veces lleva a pensar a que el investigador expresa o plantea como hechos obtenidos o como resultados sus propias opiniones o convicciones, lo que ha representado una de las principales críticas a este enfoque de investigación. ¿Cuál es el origen de la investigación cualitativa? Bueno, para entender cuál es el origen de la investigación cualitativa, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época del Renacimiento, cuando empezaron a surgir diferentes corrientes filosóficas que intentaban explicar la realidad alejadas del pensamiento escolástico que imperó durante la Edad Media. Entre estas corrientes filosóficas se destacó una, el positivismo, que trajo la exactitud de las ciencias como la física y las matemáticas hacia las leyes de la naturaleza y pretende explicar la realidad en términos objetivos y verificables. Los supuestos principales de esta corriente de pensamiento plantean que la realidad está estática, está disponible y que todo lo real es tangible y podemos acceder a él a través del método científico. Todo es controlable y manipulable. Y la realidad
se determina con estas características. Este enfoque, esta corriente de pensamiento ha dado muy buenos resultados. De hecho, la investigación cuantitativa emerge directamente de ella. A través de esta corriente de pensamiento se espera o se esperó que se generaran nuevos avances científicos que llevaran a la humanidad al orden y progreso. Pero pasó algún tiempo y algunos filósofos y algunos investigadores se dieron cuenta de que no todos los hechos de la realidad pueden encasillarse en términos numéricos. No todas las variables que intervienen en una realidad se pueden controlar. No todos los resultados obtenidos en una investigación se pueden reproducir, porque hay situaciones en las que interviene el azar, una multiplicidad de causas, una serie de factores que es imposible controlar. Y hay hechos que no pueden reducirse en términos de objetivación y mensurabilidad. Para ellos, se buscó una nueva corriente de pensamiento. Por ahí a finales del siglo XIX, un filósofo desarrolla una nueva corriente de pensamiento que se llama fenomenología. El filósofo es Edmund Husserl y él comienza con esta nueva forma de acercarnos a los fenómenos. Él postula que la realidad es producto de la conciencia del individuo y que para ir hacia las cosas mismas tenemos que encontrar el significado que tiene para las personas. El mundo, entonces, es producto de la conciencia de muchas personas y para llegar al conocimiento debemos de conocerlo con base en su contexto, su historia y en el momento en que se está analizando. Simultáneamente, en Norteamérica se hace un desarrollo de las ciencias sociales con abordajes hasta el momento novedosos que se interesan por la interacción con los individuos para conocer la realidad. De los trabajos de la Escuela de Chicago y de la corriente filosófica de la fenomenología, nace la investigación cualitativa, una investigación enfocada en las cualidades de la realidad estudiada. Ya con esto en mente, entonces ya podemos hablar de con qué dimensiones se plantea la investigación cualitativa. En esta diapositiva ustedes ven tres. En la primera, sobre la ontología o la relación, la naturaleza de la realidad, tenemos que para la investigación cualitativa, la realidad es histórica, producto de muchos hechos que determinan su naturaleza al momento de ser investigada. La realidad también es dinámica, envuelta en un constante cambio, se tiene que considerar en un momento específico. Es variable porque son tantos los factores que determinan un hecho o un fenómeno que no se puede encasillar solo a una simple relación. Tiene que considerarse de una manera integral. Es local porque los resultados que se obtienen de este tipo de investigaciones generalmente solo serán aplicables para ese momento, ese contexto, ese lugar específico. Y como les había comentado, es multirelacionada a diversos factores que la determinan. La siguiente dimensión sería la dimensión epistemológica, sobre los fundamentos del conocimiento y en este caso sobre la relación entre el investigador y el objeto de estudio o el fenómeno investigado. Tenemos que en este tipo de investigación la relación entre el investigador y el objeto de estudio es definitiva y tiene que evidenciarse. Aquí se contrapone a los principios de otro tipo de investigación
porque no hay objetividad en la relación entre el investigador y el fenómeno de estudio, entendiendo la objetividad como esa distancia que debe de haber donde el investigador no se involucra con el objeto de estudio. Aquí, en la investigación cualitativa, al contrario, el investigador debe de estar en completa relación con el objeto de estudio y debe manifestar el tipo de relación que está generando durante la investigación para así argumentar las decisiones que tomen en la investigación y brindar calidad a la misma. Se reconoce que existe subjetividad e intersubjetividad entre los actores de la realidad y el propio investigador. Por último, en esta diapositiva, sobre la dimensión metodológica o de la serie de fases que nos van a permitir llegar al conocimiento de ese fenómeno, tenemos que a través de los diferentes lentes interpretativos podemos analizar, explicar, interpretar los pensamientos que tengan sentido para quienes participan de esta realidad. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Bueno, ya podemos hablar de las características que son: se va a retomar los significados subjetivos de los individuos frente a los fenómenos y lo haremos en una comprensión del contexto para comprender la realidad, que es el objetivo principal de la investigación cualitativa. Tendremos que conocer los significados subjetivos y tener una comprensión del contexto en que el fenómeno se desarrolla. De igual modo, tenemos que tener claro que en este tipo de investigación se hacen descripciones extensas de situaciones, de lugares, de textos, de individuos, para tener una comprensión total de la realidad. Lo que haremos en esta investigación también va a ser generar una teoría sustantiva a través del método inductivo. Teoría que sea aplicable solo para ese fenómeno, para ese momento, para ese contexto específico, a través de iniciar con la particularidad del fenómeno. Es naturalista porque el investigador habitualmente se traslada al ambiente natural en donde se desarrolla el fenómeno para obtener la información. En esta investigación no descontextualizamos al fenómeno de estudio del ambiente en el que se desarrolla. Es por eso que es el investigador el que se traslada hacia el ambiente natural. Es flexible porque, a pesar de tener una planeación minuciosa y detallada, como cualquier investigación formal, puede modificar su planeación en el desarrollo temprano o incluso al final de la investigación, sin que esto impacte o demerite la calidad de la investigación o el producto final. De igual forma, es flexible porque simultáneamente se pueden abordar las diferentes fases de la investigación, ya que la investigación cualitativa no es secuencial. Es decir, al inicio de la investigación podemos estar definiendo los objetivos, definiendo los conceptos sensibilizadores, empezando a realizar la recolección de los datos y el análisis. Pero si en un momento nos damos cuenta que esa planeación es insuficiente o que debido a las características de la realidad debe modificarse, podemos ir hacia atrás, cambiar los objetivos, cambiar incluso el lente interpretativo con el que estemos haciendo la investigación. Y todo lo anterior está totalmente justificado y debe fundamentarse y argumentarse para mantener la claridad, la calidad de nuestra investigación. Pero todos estos movimientos están permitidos en la flexibilidad de la investigación cualitativa. De igual modo, este tipo de investigación es holística. Como les comentaba hace unos momentos, esta investigación no descontextualiza al objeto de estudio, lo considera en su ambiente natural y en este sentido lo considera como un ente multirrelacionado en el que hay que conocer todos los factores involucrados para obtener una comprensión total del fenómeno. Esta investigación tiene características de ser humanista, porque se mantiene y se maneja con un profundo respeto por la subjetividad y por lo que el otro nos comparte.
considerando esa subjetividad como la parte más importante que le da características al individuo, y en este sentido el respeto nos hace un trato humanista. Es descriptiva, como les comentaba. Básicamente en la investigación cualitativa vamos a hacer descripciones extensas de los fenómenos a investigar. Los resultados que se generan en estas investigaciones habitualmente no son generalizables. Sin embargo, algunos autores concuerdan en que una metodología rigurosa, clara y detallada permite que los resultados obtenidos sean trasladados hacia otras poblaciones. También consideramos que dentro de las características que la investigación puede ser interactiva y no interactiva, dependiendo del grado en que el investigador participe dentro de la investigación. Hay lentes interpretativos a través de los cuales el investigador únicamente se concreta a hacer observaciones y descripciones de los fenómenos a investigar, y hay lentes interpretativos que permiten la actuación de lleno del investigador en el campo de estudio, participando al mismo tiempo como investigador y como sujeto investigado. Y de nueva cuenta, la calidad de la investigación cualitativa se sustenta en la coherencia estructural, en la fundamentación, en la argumentación de las decisiones tomadas a lo largo de la investigación y en el rigor metodológico con el que se desarrolla cada una de sus fases. Ya con esto en mente podemos hablar de los que son los marcos referenciales interpretativos, que son esa forma de abordar los fenómenos. También han sido llamados lentes interpretativos o diseños de investigación. Y en este caso se seleccionan con base en el fenómeno a estudiar. Los 5 que ustedes ven en pantalla son los más utilizados en investigación cualitativa en salud, pero no son los únicos. Procederé a dar una breve reseña de cada uno. La fenomenología es el ente interpretativo que permite la comprensión profunda de la experiencia humana a través de la perspectiva de las personas que lo experimentan, expresada en descripciones libres de presupuestos. Para hacer este tipo de investigación se requiere un trabajo intenso del investigador para que él haga una suspensión de sus supuestos y de sus pensamientos y permita una interpretación libre y fidedigna. Este tipo de investigación es útil en enfermería porque podemos acercarnos a las personas desde una manera holística y respetuosa para comprender cómo se desarrollan, cómo enfrentan situaciones de salud, cómo perciben la realidad. Por otra parte, desde el lente interpretativo de la etnografía, he de decirles que la etnografía es un lente interpretativo que tradicionalmente se ha usado desde hace muchos años en las ciencias sociales, con énfasis en la antropología. Este lente interpretativo nos permite acercarnos a una comunidad y comprender aspectos sanitarios relacionados con su cultura, específicamente en investigación en salud. Este lente interpretativo requiere del investigador su inmersión en el campo por un largo periodo de tiempo y es de utilidad para reconocer sabiduría ancestral de algunas comunidades o para evitar enfermedades o como para retomar información importante utilizada por la población para mantener un estatus de salud, etcétera. Para hablar de la teoría fundamentada, bueno, este lente interpretativo se basa en las descripciones de la realidad de los fenómenos que hacen los propios participantes de ese fenómeno, es decir, para hacer una teoría sustantiva con base en las experiencias de las personas que viven el fenómeno. Es por eso que esta teoría fundamentada se construye a partir del conocimiento de los individuos
y prescinde de la utilización de un referente teórico, ya que la teoría se genera en la medida en que avanza la investigación. Este tipo de investigación nos ofrece una interpretación más pura de la realidad y se utiliza en enfermería cuando profundizamos en un aspecto de salud o de enfermedad poco estudiado o cuando queremos hacer visible algún factor relacionado a este evento que no ha sido estudiado con anterioridad. Ahora pasando al lente interpretativo de investigación-acción, este es tradicionalmente utilizado en la medicina social y se utiliza para transformar una realidad social. En este lente interpretativo, el investigador participa activamente y se convierte también en sujeto investigado. En su actuación, tiene la oportunidad de observar, planificar, implementar, evaluar y replantear estrategias que le permitan modificar esa realidad. Una de las ventajas de este lente interpretativo es que favorece el que los participantes de la realidad tengan la capacidad de tomar decisiones que modifiquen la situación de origen. Finalmente, sobre el lente interpretativo de la hermenéutica, es aquel lente que nos permite interpretar textos, imágenes, artefactos, entre otros, considerando su contexto, su historia y el momento en el que se realiza esta interpretación. Este lente interpretativo tiene en su análisis una acción que es analizar todos los factores involucrados de manera aislada y conjuntar los análisis para obtener una explicación grande de lo que es el fenómeno. Y sirve en enfermería para analizar autores, textos o alguna situación que no pueda realizarse en la investigación uno a uno. Ahora vamos a hablar brevemente de las fases de investigación cualitativa. Aunque no hay un contexto, no hay un acuerdo, entre los investigadores respecto a la serie de pasos estandarizados, a través de los cuales se puede realizar la investigación cualitativa, todos los autores coinciden en que la investigación se realiza en 3 etapas. El establecimiento del panorama general, donde se realiza la planificación minuciosa y detallada, la exploración del campo, donde se hace la recopilación y el análisis de los datos, y las conclusiones o cierre, donde se presentan los resultados de la investigación cualitativa y se elabora el informe de investigación. Pero para esta presentación sería de utilidad revisar las fases de este esquema en el que podemos ver de manera general cómo se realiza una investigación cualitativa. Inicialmente, al igual que en cualquier investigación, lo primero que se hace es determinar un vacío en el conocimiento, un problema susceptible de investigación. Posteriormente, se plantea un objetivo y comienza la construcción de un marco teórico o estado del arte. Tras pasar estas 3 fases, llegamos a la definición del enfoque, que en este caso consideraríamos como un enfoque cualitativo. Se hace la selección del marco referencial a través del cual podemos acercarnos a los fenómenos. Posteriormente, hacemos una selección sobre las técnicas para la recolección de datos y la recolección de datos en sí. Llegamos después al análisis de los datos, donde pasan por una categorización y una codificación para obtener la información producto de la investigación. Se realiza el cruce con el referente teórico y se elabora un informe. Estas, a grosso modo, serían las fases de la investigación cualitativa.
Ahora vamos a hablar de las principales contribuciones que la investigación cualitativa aporta a enfermería. La investigación cualitativa nos permite comprender cómo las personas viven situaciones de salud. Hay numerosos estudios que hablan acerca de experiencias, significados, vivencias de una persona frente a una mastectomía, frente al VIH, frente a COVID, etcétera. Nos permite identificar estrategias y mecanismos frente a estas situaciones. Hay algunas investigaciones que permiten retomarlo a través de un abordaje colaborativo, cómo es que las personas enfrentan diversas situaciones de salud, lo cual es de utilidad para enfermería, para durante nuestro acompañamiento o durante la atención o durante brindar el cuidado, podamos hacer uso de esta información. También sirve para describir procesos de salud y enfermedad desde la persona que los vive. Numerosos ejemplos de estos podrían ser percepción de madres gestantes, vivencia de niños víctimas de violencia, etc. También nos permite reflexionar sobre la utilización de los servicios de salud. Hay investigaciones cualitativas que nos permiten conocer desde dentro de las instituciones, cómo se siente la atención sanitaria, cómo la percibe la persona usuaria. También nos permite tener un acercamiento a la experiencia del cuidado, sobre todo cuando lo trabajamos en la salud en la salud preventiva, en la medicina preventiva. Hay algunas investigaciones interesantes sobre cómo a través de la capacitación continua a familias se puede mantener un alto nivel de autocuidado. También podemos enfatizar sobre las relaciones del usuario con el personal de salud. Hay investigaciones que nos hablan de cómo a través de la atención de enfermería, por ejemplo, con pacientes geriátricos o con pacientes pediátricos, podemos destacar los valores que definen a la enfermería como tal, desde la perspectiva de los actores involucrados. Y finalmente, podemos también ver lo que es el cuidado desde las diferencias culturales. Como les comentaba, hay algunos estudios aquí en México realizado, uno en el Estado de México, para ver los cuidados de la salud a través de prácticas de la implementación de herbolaria. Y hay algunos otros estudios interesantes que retoman las costumbres de las comunidades que les han mantenido con salud o prácticas exitosas de salud. En esta parte me gustaría comentarles que en enfermería definitivamente se hace más investigación cuantitativa. La investigación cualitativa no está tan desarrollada. Sin embargo, sobre todo a finales del siglo pasado, ha tenido un gran impulso la investigación cualitativa en América Latina. Hay grandes investigaciones en Brasil, en Colombia, en Cuba, sobre investigación cualitativa. Y entonces eso nos lleva a pensar, pues que en México también valdría la pena que comenzáramos a hacer más investigación cualitativa. Finalmente, me gustaría comentarles que la investigación cualitativa no es solo un enfoque de investigación, sino un modo de vida. Es algo con lo que los enfermeros lidiamos todo el tiempo, donde nuestra atención pocas veces se centra en la objetivación terapéutica. Si nosotros pudiéramos ponerlo de manifiesto también a través de la investigación, otorgaríamos más visibilidad para nuestra disciplina y, como dice Manuel Amezcua, el acercamiento al sujeto de cuidado desde una perspectiva holística permitirá a enfermería reposicionarse como ciencia social en salud. Pues agradezco su atención, que me hayan acompañado hasta este momento. Dejo mi correo por si tienen algún comentario. Estoy para servirles y quedo a sus órdenes.